Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a nuestro segmento Buscando el Espíritu detrás del mandamiento. Esta semana estaremos estudiando la parashá Vayesef y se estableció. Esta parashá comprende desde Génesis 37:1 al 40:23. Padre, te damos gracias en este día, Abacadosh, porque nos permites una vez más, Padre, adentrarnos en las profundidades de tu palabra, Padre. Gracias porque a ti te plació escogernos para un tiempo como este, el tiempo en donde tú estás restaurando todas las cosas, Padre. Gracias te damos, bendito Rey, por lo que estás haciendo en nuestros corazones a través de tu palabra, Padre. Gracias porque estás circuncidando nuestro corazón, nos estás lavando, nos estás limpiando, Padre, y has puesto en nosotros un deseo enorme de obedecer tus mandamientos, un deseo como nunca antes lo habíamos experimentado, Padre, y te bendecimos y te exaltamos porque eso solamente proviene de ti, Padre. Te pedimos que nos sigas llevando, que nos sigas limpiando, que nos sigas mostrando tus caminos, Padre Celestial, porque ese es el anhelo de nuestro corazón, obedecerte. Te amamos y te bendecimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, esta es una parashá sumamente interesante y vamos a comenzar con un resumen de toda la porción. En esta parashá, Jacob se establece en Hebrón con sus 12 hijos y su hijo favorito es José, que tiene 17 años. Así que los hermanos de José están celosos por el trato preferencial que éste recibe, como por ejemplo la túnica de colores que Jacob, su padre, le hizo. José les cuenta a sus hermanos 2 sueños que tiene, que profetizan que él está destinado a gobernar sobre ellos, aumentando así la envidia y el odio que sus hermanos sentían hacia él. Simón y Leví planean matarlo, pero Rubén sugiere a cambio arrojarlo en un pozo, con la intención de volver más tarde y salvarlo. Mientras José está en el pozo, Judá lo vende a una caravana de ismaelitas. Los hermanos manchan la túnica de colores que le había dado su padre en la sangre de un cabrito y vienen ante su padre haciéndole pensar que su hijo más amado fue devorado por una bestia salvaje. Judá luego se casa y tiene 3 hijos. El hijo mayor, muere joven y muere sin hijos, y su mujer Tamar es dada en matrimonio a su segundo hijo, Onán. Onán peca al derramar su simiente y también muere joven. Así que Judá no quiere que Tamar se case con su tercer hijo. Determinada a tener un hijo de la familia de Judá, Tamar se disfraza como una prostituta y seduce a Judá mismo. Más tarde Judá se entera de que Tamar está embarazada y la manda a matar por infidelidad. Pero cuando ella muestra ciertos objetos personales que Judá le dejó como garantía, como parte de pago, él admite públicamente que él es el padre. Así que Tamar tiene 2 hijos, Pérez, que es ancestro del rey David, y Seraj. Vemos luego que José es llevado a Egipto y vendido a Potifar, el ministro encargado de las carnicerías del faraón. Dios bendice todo lo que José hace y muy pronto es nombrado encargado de todas las propiedades de su amo. La mujer de Potifar tiene un enorme deseo por el muchacho. Así que cuando José se niega a estar con ella, ella le dice a su marido que el sirviente hebreo trató de forzarla y lo envían a prisión, en donde José se gana la confianza del jefe de la cárcel y este le otorga un cargo muy importante en la administración de la prisión. En la prisión, José se encuentra con el maestro de coperos y el maestro de los panaderos del faraón,
ambos encarcelados por el rey. Los dos tienen un sueño, el cual José interpreta. En 3 días, les dice, el maestro de coperos será liberado y el maestro de los panaderos será ahorcado. Así que José le pide al maestro de coperos que interceda por él ante el faraón. Las predicciones de José se cumplen, pero el maestro de coperos se olvida de José. ¡Wow! ¡Cuánto contenido hay en esta porción! Así que aquí vamos a comenzar a hablar de la vida de José, en donde aprenderemos unos principios muy poderosos para llevar nuestras vidas espirituales a otro nivel. La vida de José también es una sombra profética de la obra redentora de Yeshua. Recordemos que el fin de la Torá es el Mesías. Y aunque esto ha sido un versículo muy mal interpretado, lo que quiere decir es que el propósito de la Torá es mostrarnos a Yeshua, mostrarnos al Mesías. ¿Por qué? Porque el Padre nos dice, yo anuncio el final desde el principio. Y es hermoso ver cómo el Padre nos cuenta la misma historia una y otra vez, a través de diferentes personajes en la Escritura, pero es la misma historia de amor para con su pueblo. Como una y otra vez Él nos salva, simple y llanamente por amor, por ese pacto que Él hizo con nuestro padre Abraham. Servimos a un Dios vivo, tenemos un Dios fiel que cumple sus promesas y podemos regocijarnos en saber que Él lo hará otra vez. Génesis 37:1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Es interesante porque esta palabra habitó en el hebreo es la palabra Vayeshev, que es el nombre de esta porción. Y esa palabra Vayeshev significa establecerse, acomodarse. En un sentido también significa querer dejar de luchar y disfrutar de la vida. Me imagino que Jacob, después de todo lo que pasó, tanto con su suegro Labán, después del desgaste que tuvo al solo pensar que tenía que enfrentar a su hermano Esaú, que venía hacia él con 400 hombres dispuestos a matarlo, y después de luchar con el varón en medio de la noche, como lo estudiamos en la porción pasada, Jacob había vencido sus fantasmas internos, había peleado contra sus temores y había salido victorioso. Tanto así que se ganó un nuevo nombre, el nombre de Israel, que quiere decir el que vence, el que gobierna con Dios. Pero miren qué interesante que aquí vemos que esta es la naturaleza del ser humano. Después de que hemos peleado una ardua batalla y que de alguna manera Dios nos ha dado la victoria, tendemos a soltar, tendemos a relajarnos, caemos en una zona de comodidad. Pero tengamos en cuenta que este es el estado más peligroso en el que puede caer un ser humano. ¿Y por qué es tan peligroso vivir en nuestra zona de confort? Aunque caer en una zona de confort puede parecer agradable porque nos permite seguir adelante con nuestra rutina diaria, estamos en piloto automático, pero miren que el Eterno no quiere que nosotros vivamos de esa manera. ¿Por qué? Porque es allí en donde perdemos la pasión. Es allí en donde nos estancamos y donde poco a poco nos relajamos y vamos soltando nuestras armas espirituales. Y el apóstol Pedro nos hace una seria advertencia acerca de esto. Él nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces podemos ver aquí claramente
que el Eterno no quiere que nosotros nos relajemos, ni mucho menos que bajemos la guardia. Cuando Jacob pensó que ya había peleado, que había vencido y que ahora merecía un descanso, ¿qué pasó? Sus hijos vendieron a su hijo favorito, a José, y lo engañaron haciéndole creer que había sido devorado por una bestia. El comentario de Rashi dice que un justo jamás puede relajarse. Aunque el justo siempre buscará tranquilidad, no podemos olvidar que estamos en una batalla espiritual, la batalla por nuestra alma, y que en este mundo estamos acumulando méritos para el mundo venidero, para el Olam Abba. Y yo sé que por mucho tiempo nos han dicho que ya Cristo lo hizo todo, que ya nosotros no tenemos que hacer nada, que lo único que tenemos que hacer es hacer la oración de fe y ya con eso estamos en la vida eterna. Pero miren lo que nos dice Romanos 2, del 6 al 8. Nos dice que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad. O sea, nosotros tenemos que perseverar en hacer el bien, en hacer esas obras de justicia, en obedecer, ¿verdad? Porque así es como buscamos la inmortalidad, la gloria y la honra. Y dice el versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Ya les he dicho anteriormente que la verdad es la Torá, por eso Yeshua nos decía, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, porque Yeshua es la Torá viviente. Entonces dice, para aquellos que son contenciosos y que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, a estos les vendrá ira y enojo. Así que algo muy tremendo que también podemos aprender de la historia de José es ver cómo de la misma manera que Jacob engañó a su padre poniéndose sobre sí la piel de un animal, también él fue engañado por sus hijos, haciéndole creer que un animal había devorado a José. ¿Y qué nos enseña esto? Como nos dice la Escritura, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, que de Dios nadie se burla. Por esta razón, nosotros debemos ser muy cuidadosos con lo que hacemos, con lo que hablamos, con lo que pensamos, porque definitivamente cada causa tiene un efecto. Primera de Pedro 3:10 nos dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y síganla. Entonces vemos aquí que cuando nosotros bajamos nuestros brazos, cuando entramos en estas zonas de confort, cuando dejamos de crecer espiritualmente, poco a poco iremos cayendo en viejas costumbres, en viejas maneras de pensar, esas maneras de pensar que van en contra de lo que Dios ha establecido. Y poco a poco le iremos cediendo terreno a nuestra carne y al enemigo. Por eso aquí Pedro nos está diciendo que debemos estar atentos, debemos estar apercibidos. Y cuando no estamos atentos y apercibidos, poco a poco iremos cayendo en esas malas costumbres, en hablar mal, en hablar engaño, en hacer lo malo, ¿verdad? No vamos a buscar el bien. Entonces es algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Continuamos aquí en Génesis 37. Dice, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre de la mala fama de ellos. O sea, aparte de todo, José era el informante, el que todo el tiempo los estaba acusando con su padre.
Y dice el versículo 3, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Y cuántos problemas le generó esa túnica de colores? El texto nos dice que cuando sus hermanos vieron que él era a quien amaba su padre más que a cualquiera de ellos, lo odiaron y no pudieron soportar hablarle pacíficamente. Y miren qué tremendo, que cuando el caos reina en una familia, generalmente es porque existen celos, porque existe envidia. Y nosotros como padres debemos ser muy cuidadosos de no mostrar favoritismo por ninguno de nuestros hijos, para no despertar esos malos deseos, esos rasgos negativos en el corazón de nuestros hijos. En la medida de lo posible debemos ser imparciales. Aunque nosotros sabemos que individualmente debemos luchar contra esos rasgos negativos que vienen de la naturaleza pecaminosa. Debemos luchar contra los celos, contra la envidia, contra todos esos bajos sentimientos. ¿Y qué es la envidia? La envidia es el deseo de obtener algo que posee otra persona y que uno carece. Se trata, por lo tanto, del pesar, la tristeza o el malestar por el bien ajeno. En este sentido, la envidia constituye el resentimiento, o sea, el sujeto no quiere mejorar su posición, sino que desea que al otro le vaya peor. O sea, la envidia ocasiona en mí un sentimiento muy negativo que en vez de llevarme a mejorarme a mí mismo, lo que hace es que me lleva a desearle el mal a esa otra persona. ¿Hasta dónde la envidia nos puede llevar a traicionar hasta nuestra propia familia? Esta nos puede llevar a hacer cosas que jamás nos imaginaríamos que podríamos hacer. En Proverbios 14:30, Salomón nos dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia te carcome por dentro. Y en Eclesiastés 4:4 también nos dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Esas son cosas vanas. Por eso el Eterno nos dice que no estemos pensando en cosas vanas, porque todo esto es pasajero, ¿verdad? Pero miren qué tremendo que el apóstol Pablo también nos recuerda que si nosotros decimos que le pertenecemos a Cristo, al Mesías, hemos crucificado nuestra naturaleza carnal juntamente con sus pasiones y sentimientos egoístas, ya que el Espíritu nos da vida, así que debemos dejarlo que este sea el que nos guíe. ¿Ustedes saben cuál es la mejor fórmula que yo he encontrado para no sentir envidia o celos de nadie? Es enfocarme en crecer y en mejorarme a mí misma. Cuando tú logras entender que a cada quien se le dio una asignación para llevar a cabo y que el Eterno te capacitó para llevar a cabo esa obra, entonces tú vas a estar muy ocupado en tu asignación y no tienes tiempo para detenerte a ver lo que otros hacen o cómo lo hacen. Estás ocupándote de lo que te dieron a ti para hacer. Y cuando cada cual se ocupa de lo suyo y se unen todos estos dones del cuerpo del Mesías, sale algo hermoso, ¿verdad? Porque por más que yo quiera hacer algo que el Padre no me dio para hacerlo, no podré hacerlo en mis propias fuerzas. Terminaré cansada, agotada y descuidaré lo que Dios sí me dio para hacer. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Aquí en esta porción también podemos ver que José, a lo mejor por su inmadurez,
Tampoco supo manejar muy bien el sueño que tuvo, en donde vio que él y sus hermanos ataban manojos en medio del campo, y su manojo se levantaba y estaba derecho, y los manojos de sus hermanos estaban alrededor y se inclinaban ante él. Así que esto le pudo ocasionar a José un poco de orgullo. Pero nuestro Dios, que es infinito en sabiduría y que conoce y escudriña hasta lo más profundo de nuestro ser, se encargó de llevar a José por un proceso de trituración, en donde más adelante veremos que no le quedó ni una milésima de esa inmadurez y de ese orgullo. Y asimismo nosotros debemos entender que las pruebas que pasamos en la vida no son para matarnos, sino son para promovernos, para llevarnos a otros niveles de gloria. A nosotros nos gusta mucho declarar esa palabra que dice que Dios nos lleva de gloria a más gloria, pero muchas veces no nos percatamos de que eso conlleva un proceso en nuestras vidas, que la mayor parte del tiempo va a ser muy doloroso. Pero es en medio de esas pruebas que Dios nos quita el enojo, nos quita el resentimiento, nos quita la envidia, los celos, nos enseña a ser tolerantes, a ser compasivos, porque para poder reinar juntamente con el Mesías tenemos que deshacernos de todas esas basuritas que están en nosotros. Tenemos que pasar el proceso de circuncisión de nuestro corazón y ese proceso duele. Así que aquí estamos viendo a José, que es vendido por sus hermanos. Es llevado a Egipto, comprado por Potifar, y él tiene éxito rápidamente porque nos dice la palabra que Dios estaba con él. Y es hermoso poder sentir ese alivio de saber que aún en los procesos difíciles de nuestra vida, cuando nos encontramos pasando por pruebas, cuando nos encontramos pasando por el valle de sombra de muerte, Dios está con nosotros. Y eso es algo que nunca se nos puede olvidar. Así que Potifar, que era un oficial de la corte de Faraón, se da cuenta de todos estos dones que tiene José, de cómo él trabaja tan íntegramente y lo pone a cargo de todo en su casa. De todo, excepto su esposa. Pero esta esposa trata de seducir a José. En Génesis 37:7 leemos: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y miren qué tremendo, porque José puso las cosas en la perspectiva correcta, porque él no dijo: ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Potifar? No. Él dijo: ¿cómo haría yo este mal y pecaría contra Dios? Tal vez si él le hubiera dicho cómo podría pecar contra Potifar, ella le hubiera convencido, le hubiera dicho: ay, no te preocupes, nadie se va a enterar. Esto va a ser nuestro secreto, va a quedar solamente entre tú y yo. Pero no. José entendía que así nadie más se enterara, que así nadie más lo viera, Dios lo estaba viendo. Y él entendía que cuando nosotros pecamos, no lo hacemos contra las personas, sino lo hacemos contra el Eterno mismo. Y ante él es imposible escapar, tal y como nos dice la Escritura en el Salmo 139:7.
¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Así que no hay nada que nos pueda ocultar de Dios. Y esto fue precisamente lo que le ayudó a José a mantenerse de ese momento de tentación. Saber que el Padre, que lo ve todo, Él está al tanto de todo y a Él no se le escapa nada. Así que aquí vemos a José tratando desesperadamente de rechazarla. Pero cuando estaban solos en la casa, ésta lo agarró por la ropa y le dijo: acuéstate conmigo. Así que José dejó la prenda en la mano de la mujer, huyó y salió corriendo. Y miren qué tremendo principio espiritual que nos enseña aquí José. ¿Ustedes saben cuál es ese principio espiritual? Es mejor que digan: ahí corrió, que allí murió. A la hora de la tentación es mejor correr y no tratar de hacernos los mega espiritufláuticos, tratar de hacernos los fuertes, los que todo lo podemos, porque muy probablemente vamos a caer. Y hay un proverbio muy tremendo que nos dice: escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Esto está en el proverbio 6:5. Y eso fue precisamente lo que hizo José. José se escapó como una gacela de la mano del cazador. Ustedes se imaginan por un momento a José siendo seducido por una mujer distinguida y hermosa. Estoy segura que no muchos hombres hubieran podido escapar de esa tentación, pero muy seguramente José pensó en las palabras de Salomón. Aunque aún no habían sido escritas, el Espíritu seguramente se las reveló. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Así que vemos que el Eterno le dio una gran sabiduría a José, por cuanto él era un hombre que buscaba ser recto delante de Dios. Y la misma palabra nos dice que juntamente con la prueba también el Eterno nos da la salida. Y muchas veces esa salida es simplemente correr. En 2 de Timoteo 2:22 también nos dice: evita las pasiones desordenadas que les complacen a los jóvenes. Esfuérzate por seguir una vida de rectitud, por tener fe, amor y paz, junto con la gente que tiene corazón puro y que ha confiado en el Señor. Así que esto fue lo que hizo que José se mantuviera firme a sus principios, que se mantuviera fiel a Dios. Y aunque esto les desencadenó muchas situaciones adversas en su vida, ya que tuvo que ir a la cárcel siendo inocente, miren qué tremendo que José jamás se quejó. Él estaba en paz consigo mismo, porque él sabía que había hecho lo correcto y que tarde que temprano una gran recompensa le esperaba. Dice Génesis 39:21, pero Adonai estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. ¿Cuántas veces no nos hemos metido en problemas por actuar con justicia o por decir la verdad? Pero de este relato de José aprendemos que siempre y cuando actuemos de una manera recta, Dios estará con nosotros y que aunque se levanten pruebas y tribulaciones, Dios nos librará de todas ellas si perseveramos, si no desmayamos y si seguimos trabajando
a pesar de lo que sea que se levante. Nos dice el versículo 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Adonai estaba con José y lo que él hacía, Adonai lo prosperaba. Entonces fijémonos aquí en la grandeza espiritual de José. ¿Cuántas personas se han vuelto amargadas de pronto por un desaire real o aún imaginario? Muchas veces han culpado al Señor por causa de alguna tragedia personal, pero José, aún siendo fiel y manteniéndose leal a los principios de rectitud, fue acusado falsamente y arrojado en prisión. ¿Cuál fácil le hubiera sido darse por vencido y decir, ¿de qué me ha servido intentar servir a Dios? ¿De qué me ha servido ser tan íntegro si todo me sale mal? Me dan palo por todos lados. Pero no vemos en José ningún indicio de amargura. Él no intentó culpar al Señor, sino él continuó siendo recto y fiel. ¿Ustedes saben qué dijo José en medio de esa situación? Él dijo, Gansule Tobá. Esto también obrará para mi beneficio. ¿Y qué fue lo que hizo? En medio de la prueba, siguió aplicando los principios espirituales que aprendió de su padre. Siguió trabajando arduamente, al punto que el jefe de la cárcel ya no tenía que preocuparse de nada. Y miren qué interesante que una de las características que vemos en todos nuestros patriarcas es que a causa de ellos la gente que estaba a su alrededor era bendecida, prosperaban. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Pero ¿por qué Dios estaba con ellos? Porque ellos hacían lo correcto delante de los ojos del Eterno. Y esa misma característica debe manifestarse en nosotros, porque eso quiere decir que realmente estamos irradiando la luz de Yeshua. Miren lo que nos dice el Salmo 5:4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Yahweh. Así que hoy vamos a matar una vaca sagrada. Ustedes han oído que dicen los predicadores, en la Biblia dice que Dios odia el pecado pero ama al pecador. Pero parece que este versículo que acabamos de leer dice todo lo contrario. ¿Sabían ustedes que esa frase tan famosa que la hemos escuchado en miles de sermones fue dicha por Mahatma Gandhi? Hasta hoy no la he podido conseguir en la Biblia. Y claro que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero una vez que nosotros entramos a formar parte del pueblo del Eterno, tiene que haber una transformación radical en nosotros. Tiene que producirse ese nuevo nacimiento, porque la Escritura nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso, ahora nos encontramos en un proceso de santificación que es producido en nosotros a través de la bendita palabra. Como dice el Salmo 19:7. La ley del Eterno es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos.
Y aparentemente José entendía esto muy bien, porque a pesar de todos los problemas, de todas las injusticias que cometieron en su contra, él no cambió sus principios. José era un hombre de convicciones firmes y a causa de esto, Dios le activó el don de interpretar sueños para llevar a cabo un plan maravilloso. Nos dice en Génesis 48. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete, refiriéndose al copero y al panadero. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Miren la actitud humilde de José. Él no dijo, sí, vengan que yo se los voy a interpretar. Claro que no. Él dijo, ¿no son de Dios las interpretaciones? Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid 3 sarmientos y ella como una que brotaba y arrojaba su flor viniendo a madurar sus racimos de uvas y que la copa de Faraón estaba en mi mano y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón y daba yo la copa en mano del Faraón. Entonces José le interpreta ese sueño y le dice, los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Y le dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Así que el jefe de los panaderos, viendo que José le había interpretado el sueño al copero, viene también y le cuenta su sueño, ¿verdad? Le dice que él también había visto 3 canastillos blancos sobre su cabeza. Decía, en el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón y las aves las comían del canastillo sobre mi cabeza. Entonces le dice José, la interpretación es que estos 3 canastillos también son 3 días. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán de tu carne sobre ti. Así que vemos que el Eterno le da a José esa capacidad para interpretar esos sueños, aún en esa situación oscura de cautividad que él estaba pasando. Pero todo esto tenía un propósito. Así que yo te digo hoy a ti, aunque ahorita las cosas no estén marchando muy bien en tu vida y tú sientas que todo se está cayendo a pedazos, no te olvides de la vida de José. Ten la capacidad de creer que si tú estás buscando hacer la voluntad del Eterno, Él está orquestando un plan en lo secreto que pronto ha de manifestarse. No te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharás si no te das por vencido. Sigue obedeciendo, así te vituperen. Sigue caminando en pos de Él, así te quedes solo. Sigue profundizando en el conocimiento de Él, teniendo plena certeza que esta leve tribulación momentánea no se compara con el peso de gloria que ha de manifestarse. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, Padre. Gracias, Señor, porque a través de esta porción recibimos esa fuerza, Padre, que viene del cielo para ayudarnos a seguir corriendo esta carrera de la fe, para no desmayar, para no soltar, para no claudicar, Padre Celestial, para seguir caminando en pos de ti, Padre. Gracias, amado Rey, porque la vida de cada uno de estos patriarcas es de gran inspiración para nosotros, Padre. Gracias, Padre, porque tú nos estás construyendo, tú nos estás edificando, Padre, para que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Yeshua HaMashiach, Padre. Y no estamos solos en ese proceso.
Tú estás con nosotros y tú nos has dado tu ruaj, tu espíritu, Padre, para que nos guíe a toda verdad. Gracias, Padre, porque no nos dejas en tinieblas, no nos dejas en ignorancia, no nos dejas en ceguera espiritual, sino que cada día, Padre, tú nos muestras tu amor, tu gracia, tu misericordia, nos das entendimiento, nos das conocimiento, Padre, nos das sabiduría. Te bendecimos, Abacadosh, y te damos todo honor y toda gloria en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, amados, y si les ministró esta palabra de alguna manera, los invito a darle like y a compartirla. Seamos pregoneros de justicia. Bendiciones y shalom, shalom.